feliz sábado, Dios les bendiga. ¿Cuántos me quieren dar el feliz sábado levantando su mano? Feliz sábado, Dios les guarde. Estamos contentos, estamos felices porque el Señor nos ha proporcionado el reunirnos, el congregarnos. Muy pronto terminará el distanciamiento social, muy pronto nos quitaremos el tapabocas, muy pronto estaremos todos unánimes y juntos glorificando al Señor en la iglesia como antes. Pero el Señor nos ha permitido cuidarnos, porque si tú estás aquí, si estás conmigo respirando, si estás conmigo latiendo en el Espíritu para recibir el mensaje, es porque eres milagro de Dios. Muchos están en UCI, otros bajaron al sepulcro hoy, pero tú y yo estamos vivos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor renovó la misericordia con nosotros. Así que estoy grabando el tema porque mi ministerio está siendo transmitido por el canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Wilfrido Cueto. Si tú quieres apoyar mi ministerio, simplemente ve al Señor que todo lo sabe, el Señor Google. El Señor Google, le colocas allí Wilfrido Cueto, vas a mi canal y te suscribes. Le das suscribirte, activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada temática que estamos trazando, y de esa manera puedes ver allí mis reflexiones, las campañas que he hecho, los temas que he transmitido para Europa, Londres y muchos países. Hemos llegado a Chipre, Jerusalén, Egipto y otros países. Así que apoya mi ministerio, suscríbete en el canal de Wilfrido Cueto. Esta mañana vamos a reflexionar acerca del toque, el toque de las trompetas. No vamos a desarrollar toda la temática, simplemente voy a hacerla a tipo reflexión para que entendamos el significado de lo que Dios nos ha trazado en su palabra a través de las trompetas. Las trompetas vienen del Antiguo Testamento, de la Torá, en el capítulo 10 del libro de Números. Números capítulo 10, versículos del 1 al 10. Las trompetas de Dios, las trompetas que Dios mandó a hacer para alertar a su pueblo, para que su pueblo estuviese alerta en la perspectiva de Dios, porque el pueblo de Israel vivía en constante guerra, conflicto. Dice el libro de Josué que todo lo que Israel conquistó, lo conquistó con guerra, bajo guerra. Y nosotros, que somos el Israel espiritual, el Israel moderno, el Israel que transita en medio del desierto de este mundo, estamos siendo alertados por las trompetas de Dios. Las trompetas de salvación, las trompetas de alerta, porque Cristo viene pronto. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, y sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros estamos siendo alertados por las trompetas de Dios. Así que mira lo que dice el libro de Números, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 10. Si lo tienes ya, di amén. Amén. Muy bien. Bastante hermanos tienen el texto. Vamos a leer entonces, dice la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Repite conmigo, hacer mover los campamentos. Muy bien, hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a las puertas del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra,
en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, en el día de vuestras solemnidades y en los principales de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, lo ha dicho. Hermanos, Moisés fue advertido por Dios para que su pueblo estuviese alerta, y cuando había que mover el campamento, la trompeta sonaría. Cuando el ejército de líderes del pueblo de Israel fuesen convocados para un tiempo inusual, para una reunión inusual o para una reunión importante, Moisés sonaría una trompeta y los líderes serían convocados para oír voz de Jehová, palabra de Dios y advertencia de que lo que vendría no sería tan cómodo para el pueblo, pero Dios garantizaría su presencia, y el sonido de la trompeta no solo convocaría al pueblo, sino también sería oído desde el cielo, y Dios sería convocado para defender a su pueblo. Nosotros hemos sido convocados por Dios durante este tiempo inusual. Son 2 años. El año inmediatamente anterior estuve aquí con una fiesta bautismal extraordinaria, maravillosa. Inmediatamente nos bajamos del púlpito, hicimos los bautismos y nos fuimos para iniciar otra campaña. Se decretó la cuarentena, se decretó el encierro total. Y todo el 2020 estuvimos encerrados, cuidándonos, esperando la voz de Dios que nos dijera en el momento de salir. Y ahora el Señor, a través de las autoridades y los líderes del pueblo, se nos está convocando para salir de nuevo, para oír palabra de Dios sin estar en una pantalla, sin estar en la casa encerrados, sin estar enclaustrados, confinados. Ahora, una vez más, estamos aquí libres en el Señor, porque la voz de Dios ha anunciado el nuevo retorno de su pueblo para adorarlo en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, yo no sé si las trompetas para algunos de nosotros es símbolo de convocatoria o símbolo de juicios. También estoy ciertísimo de que muchos de ustedes tuvieron pérdidas. No hay un tiempo en que los adventistas hayan muerto en cantidad como este tiempo. Ayer en Venezuela murió uno de nuestros pastores y las viudas están llorando sus muertos. Hacía un tiempito atrás murió el tesorero de la asociación, de la Unión Venezolana Oriental, donde yo pertenecía, y un hombre joven, dinámico, con su hijita todavía pequeña. Le dio COVID y se murió. La esposa lo despidió y al día siguiente le entregaron las cenizas. Yo sé que algunos de ustedes han tenido pérdidas. Yo sé que algunos de ustedes han tenido duelos. Y el tiempo inusual de la pandemia nos ha permitido no cerrar ciclos en la muerte de un ser querido. Algunos ni se alcanzaron a despedir antes de morir. Otros ni siquiera alcanzaron a enterrarlo, porque ni siquiera nos dejaron hacer el duelo del entierro, del funeral. Porque este tiempo inusual es el sonido de la trompeta de Dios, de que su pueblo debe prepararse. Porque lo que viene es mover nuestro campamento y alistarnos para enfrentar la última prueba final. La batalla del Armagedón está servida, está
está dispuesta proféticamente, pero el pueblo de Dios debe mover el campamento y saber que la próxima estrategia es encontrarnos con el Armagedón, el último pregón de la venida de Jesús. La preparación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, debe ser consciente, debe ser urgente, porque Cristo viene pronto. Las trompetas están sonando y quiero hablarles de una de las plagas que se desató en Egipto, la plaga de la oscuridad, en la novena de las plagas, libro de Éxodo, capítulo 10, libro de Éxodo, capítulo 10, desde el versículo 21 hasta el versículo 23, está la anunciación de las plagas, pero la novena plaga es la oscuridad en Egipto. Y vamos a detallar qué cosas importantes espiritualmente hablando para nuestras vidas podemos rescatar hoy. Vamos a leer versículo 21 del capítulo 10 del libro de Éxodo, desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Hermanos, el Egipto moderno, el Egipto de este siglo, está cargado de tinieblas, confusión por la parte sexual. Los hombres no saben si ser hombres o ser mujeres, y las mujeres no saben si ser mujeres o ser hombres. La confusión de Egipto está cargado de oscuridad, porque el Egipto moderno, en el que nosotros vivimos ahora como esclavos también, pero libres en Cristo, nosotros estamos viendo que Egipto está lleno de oscuridad y de tiniebla. Nos está secundando una juventud que no tiene respeto por nada, una juventud que ni siquiera obedece a sus líderes, una juventud que quiere imponer su criterio y su filosofía, y Egipto está penetrando hasta nuestros hogares con el criterio filosófico de nuestros hijos que viven en Egipto. Y yo tengo 2 hijas, de 21 y de 20. Y una de mis hijas me dijo: papá, me están invitando para un plantón. Yo dije: ¿qué? Sí, porque los muchachos, compañeros de clase, quieren hacer un plantón. ¿Sabe lo que significa ese plantón? El plantón es que cuando tú vayas allá, te maten, y cuando vaya a hacer el funeral, yo digo: mi hija estaba en la iglesia. ¿Cómo diría yo? ¿Qué diría yo? Mi hija estaba en la iglesia orando por la crisis del país, o mi hija estaba en una convocatoria satánica y maligna, porque la juventud destruyó los semáforos, saquearon los almacenes de gente que se ha sacrificado para tener lo que hasta ahora tiene. Pero esta juventud desconoce a Dios. En Egipto estamos viviendo las tinieblas. Nadie reconoce a su prójimo. Los jóvenes no quieren reconocer las autoridades, las leyes que han sido impuestas por algo, pero que somos testigos de que en el tiempo del fin la juventud se impondrá. Y como hay tinieblas en Egipto, dice que hubo tiniebla por 3 días, y la gente no reconocía a su prójimo, no se reconocían a sí mismo por la densidad de la oscuridad, por las tinieblas impuestas, porque el pueblo de Egipto no quiso obedecer a Dios. Pero en el pueblo de Gosén, en la tierra de Gosén, el pueblo de Dios disfrutaba de la luz que resplandecía en la habitación, la luz que resplandecía en su casa, la luz que venía del cielo, porque Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, o mejor, perdón, capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Hermanos, la luz que debe resplandecer en la iglesia Nueva Jerusalén es la luz de Cristo. Y nosotros debemos ser de esa luz,
no de plantones ni de protestas. Nosotros estamos viviendo tiempos confusos y esto tiene un origen cuando nos damos cuenta o cuando el país desveló lo que había detrás del paro. Entonces descubrimos que la protesta que podíamos hacer por algo ingenuo o bueno, detrás de eso había una planificación satánica, maligna y perversa. Dios advierte a su pueblo que debemos mantenernos hacia uno de los lados donde el Señor nos permite que nosotros estemos. No la izquierda, es la derecha, porque los que van a heredar el reino de los cielos serán colocados a la derecha. Mateo 25, y en torno a Mateo 25 podemos ir, Mateo 25, en derredor a lo que el Señor estaba anunciando, o en el contexto de la anunciación de lo que el Señor dice. El versículo 42 de Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 42, la palabra velad significa estar despiertos, significa estar atentos, significa los oídos abiertos para escuchar el sonido de las trompetas. El sonido de las trompetas que levantan el campamento, o que convocan a la reunión, o que convocan a que los que están a un lado o al otro se acomoden para venir ante la presencia de la convocatoria que Dios ha hecho. El versículo 42 de Mateo 24 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. El Señor en el contexto de la palabra velad nos muestra un par de parábolas. La del capítulo 25 de las 10 vírgenes, del versículo 1 al versículo 13. En el contexto de la palabra velad de Mateo 24, 42, el contexto de la parábola de las 10 vírgenes es tomar en serio las cosas de Dios. Llegó el tiempo en que la iglesia debe tomar en serio las cosas de Dios. Debemos estar atentos al lugar al que se nos convoca, al que convoca a la iglesia, al que convoca a Cristo, al que convoca a Dios, porque el Señor quiere que su pueblo se movilice hacia donde Él quiere que se movilice. Algunos se fueron a las fincas o a los montes y no criticamos. Otros están dudosos si la vacuna se pone o no. Y es tremenda la confusión que tiene la iglesia, porque absorbimos más el veneno que el mundo nos emitió a través de los dispositivos o a través del medio de comunicación, y el pueblo está confuso. Y algunos se ponen bravos cuando le preguntan a uno para hacerlo caer: pastor, ¿y usted ya se vacunó? Sí, ya yo me puse la primera dosis, y ahorita el 21 me toca la segunda dosis. Ya no sé qué, y para allá, y se ponen bravos. La disidencia se molesta, se fastidia cuando nosotros recibimos de Dios la orientación de que la inmunización es importante, que para nosotros es importante inmunizarnos. Pero yo le decía a una hermana: ¿usted sufre de la tensión? Sí, y del azúcar también. ¿Usted se aplica la insulina? Sí. ¿Y usted por qué critica que la vacuna, los que nos las pusimos, usted por qué critica? ¿Usted se inyecta la insulina? Sí. Pero si usted dice que los que nos colocamos la vacuna es falta de fe, entonces déjese de poner la insulina y déjese de tomar las pastillas para la presión y verá cómo se le vuelve el mundo. Si usted se toma la pastilla y se aplica la insulina, eso es falta de fe. Pero eso es una trampa del diablo para hacernos creer que nosotros somos presuntuosos con la fe. Yo tengo fe, y muchos de los hermanos que dijeron tener fe ya no están con nosotros. Hermanos, tenemos que estar con el oído atento a la advertencia de la trompeta. Cuando Moisés le decía a Aarón: dile a tus hijos y tú, agarra la trompeta porque vamos a convocar a los líderes para tomar decisiones a favor del pueblo, porque Dios ha revelado esto. Se tocaba la trompeta y los líderes venían y se reunían, y luego los líderes llevaban al pueblo el anuncio.
Pero esta iglesia de este tiempo no quiere oír la trompeta. Y entonces decimos, la Iglesia Adventista Mundial dice una palabra y los hermanos toman otra decisión. No estamos oyendo la trompeta y no estamos respetando lo que el concepto de las trompetas nos dice. El Señor nos dice a través de las trompetas, cuando se toque la trompeta de guerra, el pueblo se prepara para la guerra. Cuando se toca la trompeta de la convocatoria para los líderes, para que lleven el anuncio al resto del pueblo, se convocan los líderes y los líderes llevan el anuncio. La Iglesia Adventista Mundial tomó la decisión a favor de la inmunización y un gran, grueso número de hermanos salpicados por la filosofía disidente le han dicho no al concepto de Dios a través de la Iglesia Adventista. ¿A qué trompeta estamos obedeciendo? ¿Cuál es el sonido de la trompeta? ¿Por qué el pueblo está tan confundido? Si la iglesia emitió un sonido de la trompeta como Dios se lo dijo a Moisés, convoca la trompeta, suena la trompeta y cuando esa trompeta suene, los líderes saben qué es lo que hay que hacer. O descomponemos el campamento y nos enfilamos para partir de aquí hacia otro territorio donde Dios nos dijo, o la trompeta sonó para convocar a los líderes y hacer una reunión para que el pueblo esté seguro de los movimientos que vamos a hacer, porque Dios se lo reveló al profeta, porque Dios se lo convocó a Moisés y Moisés se lo transmite al pueblo. Pero ahora estamos viendo un pueblo que no está siguiendo el lineamiento de las trompetas. Apenas anoche, una hermana de Tierra Alta, Córdoba, me escribía y me decía, pastor, ¿qué opinión tiene usted de la vacuna? Porque no sé qué más. Y yo le dije, hermana, ¿usted me está pidiendo el concepto? Entonces le voy a dar mi concepto, mi opinión. No, porque es que aquí en el distrito, aquí también hay confusión. O sea, es una confusión terrible. Y sabe, al diablo le gusta eso, le encanta eso. Porque los que dicen que la vacuna es un chip con el 666, el diablo no le sirve que eso se sepa. El enemigo no le sirve que tú sepas la verdad. Pero ahora se nos está anunciando de manera equivocada a través de los hermanos evangélicos que la vacuna tiene un chip, que la vacuna te deja torcido, que la vacuna te no sé qué. Mire, la vacuna me puso más bonito de lo que yo era antes. Hermanos, estamos tan confundidos que nos dejamos absorber de la filosofía falsa de los hermanos cristianos dominicales. ¿Cuál chi en una vacuna? ¿Acaso el 666, como lo interpreta la Iglesia Adventista, es una vacuna? Eso no tiene sentido. Ese es un concepto tan ridículo que ¿cómo me van a colocar un chip cuando el Señor Jesús, la Biblia revela que el 666 es la obediencia a un sistema dominical para imponer un día falso de reposo y o nos rendimos al Señor en el día de reposo, el sábado, o nos vamos con el día domingo, que va a ser impuesto, que todavía no es. No es chip, no es la barra esa, el código de barra, no es. Y al diablo le encanta que tú creas eso y te pongas a temblar. Ay, si me pongo la vacuna, me van a poner el chip. Al diablo le gusta que tú sigas confundido y le encanta que tú interpretes así la Biblia. Pero la Biblia no dice que el 666 o la ley dominical va a ser un chip, ni un código de barra. Eso es una interpretación terriblemente miope y devastadora para la fe de muchos. Entonces, las trompetas, el sonido de las trompetas, el pueblo de Israel se acostumbró al sonido y sabía cuál era el sonido. Diferenciaban el sonido de la convocatoria de los líderes y diferenciaban el sonido cuando había que pelear, había que dar la guerra, había que dar la batalla. El pueblo de Israel estaba advertido por la trompeta. Pero nosotros, que somos el Israel espiritual, el Israel moderno, ¿a qué trompeta le estamos haciendo caso? ¿A la trompeta del mundo o a la trompeta de Dios? Dios quiere que nosotros entendamos que las trompetas son juicios. Y son juicios como se llevó el juicio a Egipto. 3 días de oscuridad. El mundo vive en la oscuridad total, en la oscuridad plena. Porque Egipto, que tiene un faraón que lo comanda, que es el enemigo de las almas, lo tienen confundido de tal manera
que en el pueblo de Gosén, que es el territorio de Dios, que es la iglesia Nueva Jerusalén, que es la iglesia de los redimidos, que es la iglesia de los justos del Señor, tienen luz, la luz de Cristo a través de su palabra, la luz de Cristo a través del Espíritu profecía, la luz de Cristo a través del liderazgo de la iglesia que nos advierte y nos dice cuándo es el momento de descomponer el campamento, cuándo es el momento de irnos para el monte, cuándo es el momento de comprar la finca, cuándo es el momento de pararnos firme para hacerle frente al enemigo que quiere hacernos daño y no nos quiere permitir ser libres en Cristo porque estamos todavía obstaculizados. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque Cristo vive y Él vendrá a buscar a su pueblo, que en el sonido de la trompeta, cuando Él venga, estará de pie y listo para ir a la patria celestial. Amén. Entonces, el Señor en la tierra de Gosén había iluminado a su pueblo y su pueblo tenía luz, pero el pueblo de Egipto no tenía luz, estaba en oscuridad. La luz de Cristo sigue brillando en la iglesia. No hay otra iglesia, no hay una iglesia con apellidos. No hay una iglesia adventista con apellido, ni iglesia adventista del séptimo día de la Reforma, ni iglesia del séptimo día de los davidianos, ni iglesia del séptimo día de los chayanes o de los bacanos. No hay, es iglesia del séptimo día, la que va a predicar el último pregón para que Cristo regrese por segunda vez. Cristo viene pronto y nosotros estamos iluminados. La luz de Cristo brilla en la iglesia, la luz de Cristo está aquí. Nosotros no tenemos confusión, porque donde está Cristo no hay confusión, sino que mora su Espíritu para emitirle luz eterna para el reino de la gloria. Y nosotros tenemos la luz de Cristo. Y hermanos, con nosotros se cumple el Salmo 118, versículo 17. Salmo 118. Para preguntarles a ustedes, así como el ángel de Jehová visitó en la tierra de Gosén a su pueblo, así como el ángel de Jehová le llevó luz a los miembros de Gosén, a los hermanos de Gosén, de la tierra de Gosén, el ángel de Jehová nos ha visitado a nosotros. ¿A cuántos de nosotros nos visitó el ángel de Jehová mientras la pandemia oscurecía el mundo? Amén. Gloria a Dios. A mí me visitó el ángel. ¿Saben por qué? Porque la única platita con la que yo conté durante la pandemia fue lo que la iglesia Nueva Jerusalén dispuso para mí, y me dieron más de eso. Y Dios hizo que esa platita fuera como el aceite de la viuda. Todo el 2020 yo no trabajé, todo el tiempo encerrado, porque no tengo distrito, no tengo iglesia, no tengo trabajo, y estuve encerrado. Dios llevaba las bolsas de comida a la casa, los cuervos nos alimentaron y comimos tan bien que miren, me salió la ministerial que nunca me había salido, y la ropa me queda bien, y yo me siento bello, y yo siento que me crecieron los cachetitos. En el 2020 encerrado, el ángel de Jehová bajó, me llevó la comida, me llevaba la comida para el pago del arriendo. Me llamaba gente: pastor, estaba pensando en ti, te voy a mandar tanto, todos los meses, sin trabajar, pagando 550,000 pesos de arriendo, entre arriendo y los servicios, sin salir de casa, encerrados y con un temor enorme de no contagiarnos. El Señor mandó su ángel y nos llevó plata, nos llevó comida, y estamos más que bien. A ustedes también el ángel de Jehová los visitó. Amén. Mire lo que dice el Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Nosotros estamos aquí contando las obras de Jehová. Yo no puedo quedarme callado para decirle a usted que si mi fe se robusteció en medio de la cuarentena, en medio del encierro y el confinamiento, entonces tu fe también se robusteció, porque el ángel de Jehová bajó para alimentarte, bajó para cuidarte, bajó para darte lo que tú como pueblo de Dios necesitabas, y era la presencia de nuestro Dios. El pueblo de Gosén, que son ustedes y soy yo, el Señor nos ha permitido sobrevivir. Y todavía no tengo empleo. No he sido asignado a la asociación ni a ningún distrito, y estoy ahí viviendo por fe.
viviendo por fe, sin empleo, sin un cheque al fin de mes, sin una quincena que yo pueda disponer y decir, con esto me voy a comprar una camisita nueva porque ya yo sé que no tengo cesantías, ni seguridad social tengo, porque el Sisbén, como nosotros salimos de Venezuela huyendo, solo con la ropa y la maleta de la ropa, llegamos a Medellín sin nada y nos regalaron una nevera, 6 meses durmiendo con mi esposa en el suelo, en el piso pelado. Prediqué para Londres y los hermanos de Londres, cuente el testimonio, pastor, y yo conté el testimonio. Tengo 6 meses viviendo en las Mercedes, en un garaje, y ahí vivíamos los 4. Y con mi esposa dormíamos en el suelo, porque después que se cerraba la puerta, todo se estrechaba. Había que caminar de lado. Y entonces ahí nos acostamos. Conté el testimonio y una hermana de Londres dijo, pastor, deme el número 50. Vaya al centro y cotice una cama, un colchón nuevo y una cama. 2 millones de pesos mandó de Londres. Compramos una cama y ahora estamos durmiendo chévere en cama. El Señor nos visitó con el ángel de Jehová. Y yo sé que a ustedes los visitó el Señor. Y mi fe se robusteció. Y yo vivo por fe. Dependo solo de la misericordia de Dios. Y ahora que salí de nuevo a recorrer una vez más el distrito Oriente con el pastor David Bustamante y una vez más en la Iglesia Nueva Jerusalén, no me puedo callar el testimonio. 2020 sin trabajo, 2021 sin trabajo, sin cheque, sin seguridad social. El Sisbén fue a censarnos y después hubo un error y nos dijeron, no, tienen que censarse de nuevo, y el Sisbén no ha ido. Cuando el muchacho del Sisbén nos preguntaba, ¿quién es Alba? Y mi esposa decía, yo. ¿Trabaja? No. ¿Quién es Wilfrido? Yo. ¿Trabaja? No. Y le preguntaba a las hijas, ¿y quién es Ailín? Yo. ¿Usted trabaja? No, yo estudio nada más. Y a la menor, a Maylén, ¿usted trabaja? No, yo estudio nada más. Estudiamos en la universidad, en la UNAC, la Universidad Adventista. Y el tipo se quedó mismo y dijo, si aquí nadie trabaja, ¿cómo hacen ustedes para vivir? Y nosotros le dijimos, por fe. Por fe. El hombre se quedó abismado y dijo, es que yo no sé qué decirle a la empresa, yo no sé qué decirle al Sisbén. Si aquí ninguno tiene entrada, si aquí ninguno gana, si aquí ninguno tiene trabajo, ¿cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen para pagar el arriendo? ¿Cómo hacen para pagar la universidad de las hijas? La mayor estudia enfermería y el semestre vale 6 millones de pesos. La menor estudia música y vale 5 millones de pesos. ¿Cómo he hecho para pagarlo? Yo no sé, simplemente llaman, Pastor Cueto, dígale a sus hijas que vengan a matricularse porque llegó un dinero a nombre de ellas. ¿De dónde salió ese dinero? Me dicen, no sabemos. Llegó el dinero a nombre de las 2, así que vayan a matricularse. Amén. El semestre que pasó, los hermanos de la iglesia de Londres dijeron, pastor, nosotros nos vamos a encargar del semestre de sus hijas. ¿De dónde yo iba a sacar 11 millones de pesos? Si estuve encerrado. ¿De dónde iba a sacar 11 millones de pesos si no tengo de dónde? ¿Sabe de dónde vino? De los cuervos que mandó Dios, del ángel de Jehová que visita a su pueblo, de la luz de Cristo que nosotros emitimos, porque hay que predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos, porque hay que darle honra y gloria a Dios. Si tú has recibido la visita del ángel de Jehová, es para que des testimonio de que hay poder en el nombre de Jesús, de que Cristo vive por los siglos de los siglos y que nosotros estamos destinados desde aquí, de la Iglesia Nueva Jerusalén, para el reino de Cristo por la eternidad. Amén. Gloria sea al Señor. Y hermanos, a nosotros nos espera una ciudad, llena de luz. Hablando de la luz de Cristo, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 y 24. Apocalipsis 21, nos espera un reino de luz, nos espera una ciudad de luz, nos espera el reino de la gloria del Señor. Capítulo 21, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella.
El 23, estoy leyendo el 24, perdón. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni necesidad de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Repite, la gloria de Dios la ilumina. Amén, la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Amén. Hermanos, tenemos un destino glorioso. La luz de Cristo se está mostrando como en la tierra de Gosén, en el Egipto literal que la Biblia narra. La tierra de Gosén gozaba de luz mientras Egipto estaba en la oscuridad. La tierra de la iglesia de Cristo está iluminada porque el Cordero está con nosotros y la gloria de Dios ilumina sobre nosotros, y tenemos un destino glorioso. No solamente la luz de Cristo en esta tierra, sino que Él nos iluminará la eternidad por los siglos sin fin. Cristo brillará para nosotros y nosotros andaremos en luz y estaremos con Él para siempre en su gloria que vive por los siglos sin fin. Amén, amén. Y hermanos, los toques de las trompetas que vienen, tenemos que saberlas oír para obedecer, porque nos quedan otras trompetas que van a sonar. Ahora el COVID se va a ir. Mira, al principio era terrible. Cuando salíamos a comprar las verduritas, que la gente nos llamaba, ¿cuánto te mandé a la cuenta? Porque no tengo cuenta tampoco, no he sacado cuenta bancaria, la cuenta de mi esposa. Yo siempre doy la cuenta de mi esposa. Te mandé a la cuenta de tu esposa tal para que compre verduritas. Íbamos o sea, casi tapados hasta la cabeza. Íbamos temerosos. Cuando regresábamos de comprar las cosas, teníamos que quitarnos la ropa, los zapatos, bañarnos, echarnos champú, echarnos un litro de alcohol. Terror. Ahora yo salgo sin tapabocas. Hermanos, el Señor nos ha librado del COVID, pero lo que viene es peor que el COVID. Pero nosotros tenemos la anunciación de que este pueblo va a triunfar, porque es el pueblo de Dios. Tu destino es el reino, y Dios te va a proteger y te va a cuidar, y va a enviar los cuervos, y va a enviar el ángel de Jehová y te cuidará. Pero eso lo hace Él para que tú des testimonio de que quien te cuida es el Señor, no el tapaboca. De que quien te cuida no es el alcohol ni el gel. Quien te cuida es el ángel de Jehová, la gloria de Dios que ilumina esta iglesia. Y Cristo dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros y está con su iglesia. Y te voy a regalar un himno especial. Hay una música especial que va a sonar como llamado, y después del himno especial nosotros nos vamos a levantar de pie, nos vamos a colocar de pie para darle gloria a Dios de que si estamos aquí cuidados, si tú tienes 80, 100 años y no te ha dado COVID, dale gloria a Dios. Si tú eres joven y no te dio COVID, dale gloria a Dios, porque Dios nos tiene para irradiar de la luz de Cristo este mundo, y nos tiene para anunciar que Cristo viene pronto. Tú y yo somos las trompetas de la anunciación del pronto retorno de Jesús. Tú y yo tenemos que gritar a voz en cuello: Cristo viene pronto, porque Él vive por los siglos de los siglos y vendrá a recompensar a su iglesia y a llevarnos al reino de Dios. Amén. Vamos a escuchar esta canción. Yo me despido de la iglesia virtual. Dios le bendiga a todos.